estoy aquí contigo de regreso este sábado en Enlace 50 y vamos a iniciar nuestra conversación con Pablo Dors y no quiero quitar un minuto a esta conversación. Pablo, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme y un gusto poder estar, aunque sea por los medios, en México de nuevo. Pues sí, me da muchísimo gusto, Pablo. Bueno, contigo hablar del tema del silencio y de la escucha. Creo que en esta etapa de la vida que es para el programa, que es de las personas de 50, 60 en adelante, el tema del silencio, la escucha y la meditación, espiritualidad, cómo conectamos todo eso para poder tener un sentido y una fortaleza interior. Bueno, es una pregunta muy amplia, ¿no? Pero yo diría, primero, el silencio, luego la escucha y luego todo lo demás, ¿no? Gracias. El silencio mm, es no simplemente una nostalgia que tenemos todos, intuimos que en el silencio vamos a estar bien, ¿no? Sino que también es un pánico, porque cuando nos quedamos en silencio muchas veces nos da miedo, nos asustamos, ¿no? Y eso hay que saberlo, pero también es una revelación. Es decir, también el silencio, si superamos ese pánico, ese miedo que nos da a veces pues, mirar lo que somos, pues se nos puede revelar algo muy profundo y muy necesario, que es nada menos que nosotros mismos, ¿no? Y yo quiero deciros que yo no he conocido un camino de mayor conocimiento de uno mismo que por medio del silencio. O sea que el silencio es un camino tan poderoso, al menos, si no más, como el de la palabra. O sea, la palabra nos ayuda a reflexionar, ¿no? Pero el silencio saca a relucir lo que somos, ¿no? El silenciamiento interior, ¿no? Eso por una parte, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el silencio? Bueno, pasan muchas cosas, pero una de ellas es que empezamos a escuchar. Y entonces aquí embalmamos con lo segundo que comentabas, ¿no? Eh, si no hay silencio no podemos escuchar. Y tantas veces el drama de nuestra vida es que no sabemos escuchar. No estamos demasiado llenos, no hemos sido capaces de silenciarnos y por tanto nada nuevo puede entrar porque ya estamos demasiado llenos, ¿no? De ahí la importancia del silenciamiento, del vaciamiento, ¿no? Para poder escuchar, ¿no? ¿Qué es escuchar? Pues después de unos cuantos años de práctica pastoral, porque yo además de escritor soy sacerdote y me dedico pues, a escuchar a las personas, ¿no? Y pues he llegado a esta definición que me parece que es bastante clara, o eso espero al menos, ¿no? Y es escuchar es acoger lo que el otro nos dice sin cargarlo intelectual ni emocionalmente. Entonces, si por ejemplo alguien nos dice estoy triste y tú dices o respondes no tienes que estar triste porque tienes una pareja que te quiere mucho, unos hijos estupendos y un trabajo magnífico, pues ya le estás discutiendo intelectualmente lo que te acaba de decir, ¿no? Y por tanto no estás escuchando, ¿no? O si por ejemplo, un paso más allá, alguien te dice estoy triste y tú piensas pobrecillo, está triste, ya estás cargando emocionalmente lo que te acaban de decir, ¿no? Es decir, que escuchar significa acoger en el máximo nivel de pureza aquello que se nos da, ¿no? Es decir, sin meter lo propio, ¿no? Esto es muy difícil, esto no nos sale espontáneamente, pero esto es algo que podemos entrenarlo, ¿no? En la medida en que lo entrenamos, en esa medida empiezan las relaciones personales de verdad, ¿no? Ahora bien, no podemos dar escucha a los demás si no nos escuchamos a nosotros mismos, y eso es la meditación, ¿no? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, bueno, pues por eso yo silencio y escucha los pongo en profunda interrelación. Sí, y dentro de las entrevistas que he escuchado tuyas, decías que donde pones, o sea, que la atención, que amar es poner la atención. Ujú. Entonces creo que también lo podemos relacionar con esto. Sí, esta es una frase de Simone Weil, esta pensadora judía, francesa de origen judío, que decía justamente esto, ¿no? Que amar es estar atentos. Entonces ella decía, no me acuerdo en cuál de sus libros, si tiempo de espera, creo que es, no me acuerdo. Decía, y ¿quieres saber qué amas? Pues mira lo que estás atento, ¿no? Eh, ¿Cómo se fragua un amor? Por medio de la atención. O sea, por ejemplo, unos padres están muy atentos a su niño recién nacido y es así como le manifiestan su amor, ¿no? Entonces,
Entonces, a lo mejor vamos a concluir que lo que amamos profundamente es nuestro teléfono celular, dado que lo miramos y lo atendemos muchísimo en el día, ¿no? Pero sí, es decir, que la mirada atenta, ¿no? La escucha atenta, pues no solamente es un signo de respeto y de deferencia, sino de auténtico amor, claro que sí. ¿Qué podemos hablar del desarrollo de la espiritualidad? Que desde luego ojalá empiece antes, pero en esta etapa de la vida de la que estamos hablando en el programa. Algo dijiste de Confucio en una de tus entrevistas, que a los 50 años se dio cuenta, ¿cómo era? Que, A los 50 años comprendí los decretos de la vida y a los 60 empecé a practicarlos. Esta es una cita de Confucio que a mí me da mucho consuelo, porque yo como no tengo todavía 60, tengo 58, pues todavía me quedan 2 años para empezar a practicarlos. exacto. Pero nos puedes dar un adelanto de tus planes. Sí. Bueno, yo creo que el trabajo espiritual es para todas las etapas de la vida, pero ciertamente si en la etapa final no lo hemos hecho, pues es el momento, porque de lo contrario, pues vamos a morir sin haber hecho ese camino, el camino interior, ¿no? ¿En qué consiste el trabajo espiritual? Yo creo que también en esto es muy importante ser muy preciso, porque mucha gente asocia lo espiritual con algo un poco vago, una nebulosa, no se sabe bien qué, y eso no es así, ¿no? Es igual que no sé, lo fisiológico es muy concreto, también lo espiritual lo es, ¿no? Yo también tengo igual que tengo una definición de escucha, tengo una definición de espiritualidad que voy a compartir con vosotros y que a mí me ayuda, ¿no? A saber qué es espiritual y qué no, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, decimos, esta persona es muy espiritual, ¿qué queremos decir? ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Esa persona es muy espiritual. O sea, se identifica lo espiritual con lo intelectual, se identifica lo espiritual con lo moral, ¿no? Y, bueno, pues la definición que yo doy es esta. La espiritualidad es el cultivo del cuerpo y de la mente por medio de la atención que da frutos de armonía y compasión. Y en esta definición todo es importante. Primero, el tema de que es un cultivo, es decir, algo que tú haces, tú cultivas tu terreno, tú lo cuidas, ¿no? Cultivar es cuidar, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que cultivas? ¿Qué es lo que cuidas? Lo que eres. ¿Y qué eres? Cuerpo y mente. Eres cuerpo y mente, ¿no? ¿Y cómo lo cuidas? Con la atención. O sea, tú atiendes tu cuerpo, atiendes tu mente, ¿no? Y atención, como acabamos de decir ahora mismo, es tanto como amor, ¿no? O sea, pues esa atención cuidadosa, amorosa del cuerpo y de la mente, si da frutos de armonía de cara a uno mismo y de compasión de cara a los demás, entonces eso podemos decir que es un trabajo espiritual, ¿no? Si no da frutos, por ejemplo, tú puedes, no sé, ser un gran artista, ¿no? Pues componer una gran sinfonía o pintar un cuadro estupendo, pero si eso no te produce armonía interior y no genera mayor humanidad, eso no es un trabajo espiritual, es un trabajo puramente expresivo, que puede ser pues, excelente, pero no es necesariamente espiritual, ¿no? Y esto es importante porque si no, pues confundimos las áreas, ¿no? Es decir, que la espiritualidad debe redundar en beneficio de la humanidad, de algún modo, aunque sea muy indirecto o muy sutil, y debe redundar en beneficio de la armonización de lo que somos, ¿no? A mí la palabra armonía tiene mucho que ver con el mundo espiritual, ¿no? O sea, porque ciertamente la espiritualidad tiene que ver con la unificación, con la unidad, pero unidad no significa uniformidad. No se trata no sé, de ser un monolito, una única cosa, ¿no? Sino de dar juego a todo eso que somos, ¿no? Que es muy plural, que es muy rico, que tiene distintas facetas, ¿no? Me gusta decir que tenemos el alma poliédrica, que es decir, con muchos lados, con muchos matices, y que todos son buenos y necesarios, seguramente, ¿no? Se trata de encontrar el lugar, ¿no? Y eso es una tarea, ¿no? De armonizar la vida, ¿no? Que en la vida no haya ningún exceso, ¿no? Por ejemplo, no sé, nuestra manera de relacionarnos con el trabajo casi siempre es excesivo. O sea, trabajamos mucho y por eso tenemos poco tiempo para todo lo demás, para la oración, para el cuerpo, para las relaciones sociales, para la amistad, para los niños, tantas cosas fundamentales, ¿no? Eso que dijiste poliédrico, tú eres muchas cosas, o sea, eres maestro, eres sacerdote, eres escritor, eres filósofo, eres conferencista, bueno, eres amigo, porque tienes una parte muy importante dentro de lo que dices, ¿no? De la vida.
y buscas la fecundidad. También oí que decías esa parte, ¿no? Entonces, realmente todas esas facetas, ¿cómo las vas fecundando? Esa parte de escribir, dijiste que es entregar el tiempo, ¿no? Que es como cuando ya es algo tuyo de la vida, no es tanto, ¿cómo es la parte esa de meditar, que es entregar el tiempo, que es el camino y no el fin? O sea, bueno, no sé, yo hago muchas cosas, igual que casi todo el mundo, porque casi todo el mundo tenemos vidas bastante ricas, ¿no? Con muchas cosas. Pues yo qué sé, quien es madre, pues también es hija, también es amiga, también es una profesional. Tenemos distintas facetas, ¿no? Yo tengo dos prácticas espirituales fundamentales, ¿no? O sea, que significa que no son las únicas, pero sí son las, digamos, las más fundamentales, ¿no? Significa que las realizo todos los días, más o menos regularmente. Puedo fallar algún día, pero normalmente pues eso es a lo que me dedico, ¿no? Que son la palabra y el silencio, ¿no? O que son la meditación y la escritura, que es en definitiva lo mismo. Entonces, todos los días procuro dedicar un tiempo a escribir y un tiempo a escuchar, a meditar, ¿no? Y de alguna manera eso baña todo lo demás. Evidentemente también dedico todos los días un tiempo a los demás, a escuchar a los otros, también dedico a celebrar la Eucaristía porque soy sacerdote, también dedico al ejercicio físico, pues también pues, procuro cuidar mi cuerpo y tantas cosas más, pero lo esencial es eso, ¿no? Y desde ahí se va configurando un poco todo lo demás. Y hablas de algo que creo que es importante para entender esto, tanto la meditación como la escritura y como nuestra vida. Hablas de la lentitud. Sí, bueno, no te he comentado antes que me preguntabas lo de la entrega del tiempo, ¿no? O sea, porque ya ahora afronto lo de la lentitud, ¿no? Gracias. Porque efectivamente yo creo que tenemos bastante metidos en nuestro ADN, pues el tema de que el tiempo hay que aprovecharlo, ¿no? Es decir, que nuestro problema fundamentalmente es el del afán de rendimiento, ¿no? Identificar el ser con rendir, con producir, no que he producido hoy, no he hecho nada, ¿no? Eh, Creo que esto es una lacra muy grave, ¿no? Porque estamos llamados no a hacer, sino a ser, ¿no? El hacer tiene que ser una expresión del ser, ¿no? No al revés, ¿no? Y como nos cuesta mucho ser, pues vivimos con sucedáneos del ser, como son el tener, el poder y el aparentar, ¿no? O sea, tenemos cosas, entonces las propiedades, los bienes nos dan seguridad, tenemos poder sobre otras personas, ¿no? O sea, o sobre nuestra mascota, aunque sea, ¿no? Es decir, entonces eso nos da pues, una cierta seguridad y luego pues, tenemos una apariencia, ¿no? Social, ¿no? Que eso pues, también nos da... Pero claro, esos son sucedáneos, eso no nos va a dar lo que realmente estamos buscando, ¿no? Entonces, frente a este afán por aprovechar el tiempo, ¿no? Pues yo suelo decir que el tiempo no es tanto para aprovecharlo cuanto para entregarlo, que es diferente, ¿no? Por ejemplo, pues yo ahora te estoy entregando el tiempo a ti, ¿no? Y a todos los que nos están escuchando, ¿no? Y al fin y al cabo, pues el tiempo es lo que tenemos, es lo que somos tiempo, ¿no? No sé si mucho o poco, pero es lo que tenemos, ¿no? O sea, y entonces, pues un gesto de amor es entregarlo, ¿no? O sea, entonces tú lo entregas a las cosas que a ti te parecen importantes en cada momento, ¿no? Yo creo que si tenemos esta actitud de entrega, eh, nos vamos sanando de esta otra mentalidad de aprovechamiento, ¿no? Que quieras que no introduce presión, nos introduce presión. No tengo que aprovechar el tiempo, nos introduce presión, que me tengo que entregarlo, ya nos mete en una lógica gratuita, ¿no? Que es la que permite que una actividad, algo sea espiritual, ¿no? Esta conversación, si lo haces de manera gratuita, que no significa simplemente no cobrando, sino entregando tu tiempo, ¿no? Pues entonces la cosa puede convertirse en un acto realmente espiritual, ¿no? Y luego lo de la lentitud, eh, pues yo tengo un lema, que realmente es un lema que creo que viene del taoísmo, ¿no? Que es quietud, lentitud, plenitud, ¿no? Ah, Es decir, que nosotros caminamos todos hacia la plenitud, queremos la plenitud, aspiramos a ello, lo llamaremos Dios, lo llamaremos felicidad, lo llamaremos el ser, cada uno pone el nombre según su cultura y según su evolución espiritual, ¿no? Y según tantas circunstancias, ¿no?
pero el camino hacia la plenitud pasa por la lentitud y por la quietud, ¿no? La quietud es el silencio del cuerpo. O sea, es decir, el cuerpo, igual que en la mente, pues tiene que silenciarse, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se silencia es mucho más receptivo. También tiene que moverse, no tiene que ser solamente silenciado, ¿no? Pero movernos ya nos movemos naturalmente, mientras que quedarnos quietos no nos quedamos quietos naturalmente. Entonces ahí sí que entra la disciplina, ahí entra el ejercicio, ¿no? De aprender a quedarnos quietos, ¿no? O sea, yo he descubierto y sigo descubriendo que la quietud es un camino, no digo que sea el único camino, pero desde luego es un camino muy directo hacia la paz. De hecho, el camino espiritual que yo propongo es la quietud como camino hacia la paz, que es lo que en el cristianismo se conoce como esiquía, esicasmo, ¿no? Y para aprender a estarnos quietos, que parece que es bastante difícil, porque no nos cuesta, porque sobre todo cuando estamos quietos descubrimos lo inquietos que estamos por dentro, ¿no? Y que tenemos un desasosiego que no sabemos cómo domeñar, cómo manejar. Pues la escuela de la quietud es la lentitud. De hecho, por ejemplo, el tai chi, el qigong, pues son todos movimientos más o menos lentos, ¿no? Porque solo con la lentitud puede haber consciencia. Cuando hay rapidez, cuando el ritmo es vertiginoso, no puede haber conciencia. O sea, el movimiento rápido en sí mismo nos hace perder la atención, ¿no? Y prueba de ello es que eh, no podemos hablar de nosotros mismos o de nuestros sentimientos deprisa. O sea, cuando uno habla de sí mismo de verdad, habla despacio. Es que el ritmo del alma es lento, no es vertiginoso, ¿no? Es más, lo vertiginoso nos aturde, ¿no? También tiene esa fascinación, se nos excita, ¿no? Porque nos saca de nosotros mismos, ¿no? El éxtasis de la velocidad, ¿no? Pero en cambio, el éxtasis más profundo es el de justamente el de la lentitud, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, la importancia que en una comunicación haya silencios, porque el silencio es el tiempo de digestión. En esta conversación, lo más espiritual son los silencios que hay entre una palabra y otra, entre una frase y otra, porque es lo que permite que el contenido llegue. Si yo no dejase un mínimo silencio, pues sería una sucesión, una verborrea que aturdiría, no alimentaría, ¿no? Entonces es como el toque de elegancia, la discreción, la atención al otro. El silencio es cómo tú atiendes al otro y le permites que el otro pues tenga también su papel, su protagonismo en una conversación, en un diálogo, por ejemplo. Y te he escuchado también decir que muchas veces te gusta quedarte callado y no intervenir. Sí, una cosa que he ido descubriendo últimamente es que casi todas nuestras intervenciones, tanto sociales como en la vida familiar, suelen ser meramente autoafirmativas, ¿no? Es decir, que realmente no aportan nada de contenido a la conversación sobre la que se esté teniendo, ¿no? Sino que simplemente es como un levantar el dedo para decir también yo existo, ¿no? O sea, como estos emoticonos que nos enviamos por los WhatsApp de los mensajes, ¿no? Que simplemente, pues, en el fondo no aportan nada a la conversación, simplemente pues están diciendo que yo existo, yo estoy aquí también, yo también participo, ¿no? Pues he ido descubriendo que en nuestras conversaciones casi siempre nuestras intervenciones suelen ser meramente autoafirmativas, meramente para decir lo que yo, el ego, cree, piensa, siente que quiere decir y no contribuyen particularmente al diálogo, ¿no? Entonces, lo que he ido descubriendo es que, por ejemplo, cuando tengo ganas de hablar en una conversación, me contengo esas ganas, ¿no? Y casi siempre descubro que es mejor no haber, no haber intervenido, ¿no? O sea, porque luego lo que iba a decir pues sale o de otra manera, o de alguna manera se hace que se revela que no es necesario porque la conversación luego va por otro lado, ¿no? O sea, y es decir, que creo que tendríamos que cuidar más el lenguaje. O sea, qué decimos y qué no decimos, ¿no? O sea que eso sería un signo de deferencia hacia el otro, ¿no? Cuidar lo que, cuidar más las palabras, ¿no? Que no sean tan arbitrarias, ¿no? Tan espontáneas, sino que fuesen también más, más cuidadas, ¿no? Sencillamente.
Hablas también de la autodeterminación y de la autodisciplina. ¿Cómo esas herramientas de la vida que también dices que de repente nos pueden hacer rígidos, pero que con el sentido del humor de repente las suavizas? Eh, yo sí creo en esas dos. Sabía ahorita que ibas a estar ahí puntualísimo. Y dije, córrele. No, por supuesto que soy puntual también, ¿no? Pero, ¿qué te dan la autodeterminación y la autodisciplina? Bueno, libertad es autodeterminación, ¿no? La libertad no es indeterminación, sino autodeterminación. El hombre más libre, la persona más libre, no es aquella que no se compromete, sino aquella que se compromete con algo. Precisamente está utilizando su libertad para algo. El que no la utiliza, pues no sabemos si la tiene o no, si es libre o no, porque no la utiliza. Y es decir, que creo mucho en lo que decía Teresa de Ávila de la determinada determinación, ¿no? Es decir, que si tú ves claro algo, pues intentar ir a por ello con la máxima rotundidad, ¿no? Y entonces, yo creo mucho en... creo que la fuerza de voluntad es decisiva, ¿no? Creo que muchas personas que han triunfado en la vida no es porque sean particularmente inteligentes, sino porque han sido muy voluntariosos, ¿no? Esto no significa que todo sea el esfuerzo personal, ni mucho menos, ¿no? Hay tantos otros factores, ¿no? Pero si tú no estás determinado por algo, es difícil, porque casi todo requiere mucha entrega, mucha energía. En general, todo requiere mucha más energía de lo que uno imagina antes de empezar a emprenderlo, ¿no? Es decir, si, por ejemplo, se puede escribir un libro, pues uno piensa, sí, pues va a ser costoso, pero no se da cuenta lo costosísimo que es hasta que no estás en ello, ¿no? O tener un hijo, ¿no? Pues yo no tengo hijos, pero me imagino que cuando uno tiene un hijo no sabe, en fin, lo que va a suponer eso, ¿no? O sea, va a suponer una cantidad de energía y de hora brutal, ¿no? O sea, tanto más cuanto más hermoso es, ¿no? O sea, decir que los grandes dones son los que más nos hacen trabajar, ¿no? O sea, decir, un don es una gran tarea, se pone en tus manos, ¿no? Por ejemplo, el don de un hijo, pero menuda tarea, ¿no? O el don de una vocación literaria, una vocación religiosa, pues qué hermoso, pero qué tarea tan grande, ¿no? Toda la vida. El don de la meditación, qué bonito, pero cuánta tarea, ¿no? Todos los días, tanto tiempo, ¿no? Y ¿cuál era la otra cuestión que me habías preguntado, a partir de, además de esto de... Era básicamente eso, era básicamente, yo creo La que autodeterminación y disciplina, sí, disciplina es también. que autodeterminación y disciplina, o sea, las separas. Yo las ponía como muy pegadas, pero no. Tienen que ver, claro que sí, pero o sea, yo insisto mucho en la importancia de lo discipular, ¿no? O sea, es decir, de la humildad, o sea, que es lo mismo en definitiva, ¿no? O sea, humildad es querer aprender, ¿no? Reconocer que no sabes, ¿no? Que no sabes lo suficiente y lo de discipular tiene que ver con la disciplina, ¿no? O sea, el discípulo es el que se somete a una disciplina, ¿no? Y yo creo bueno, uno de los grandes problemas de nuestro mundo pues es la ausencia de maestros de vida, de maestros espirituales, no solamente de profesores no sé, de matemáticas o de ciencias, sino de maestros de vida, ¿no? Y precisamente porque no hay maestros, pues tampoco puede haber discípulos. Entonces, no aprendemos porque nadie entra en esa relación, ¿no? Que es una relación jerárquica, ¿no? Es decir, que el discípulo está abajo y el maestro está arriba, ¿no? Porque para eso es maestro, ¿no? O sea, entonces, bueno, nosotros hemos democratizado todas las relaciones, que por una parte está muy bien, porque entonces se subraya mucho la dimensión horizontal, pero claro, se pierde la dimensión vertical, ¿no? Y también la dimensión vertical es necesaria, ¿no? O sea, y yo me defino a mí mismo como un buen discípulo, o sea, he tenido la suerte de encontrar grandes maestros, ¿no? Y tengo una actitud en general, no sé, de aprender, ¿no? Es decir, que lo que más me gusta realmente es aprender. O sea, por ejemplo, pues ahora estoy leyendo algunos libros que me enseñan mucho, ¿no? Y lo que estoy deseando es acabar de hacer mis compromisos para poder dedicarme a aprender, ¿no? O sea, de lo que saben otros, ¿no? Esto es lo que yo ¿Quién? más disfruto. Tus grandes maestros, sé que son muchos, pero tus grandes maestros te preguntan esto con frecuencia, pero es una cosa importante. Yo tengo gente a la que admiro mucho, muerta y viva, pero también tengo, yo tengo un maestro fundamental que se llama Franz Halix,
que es un jesuita que ya falleció hace un año, justamente ahora, va a hacer un año, falleció a los 92 años, húngaro de nacimiento, aunque vivió en Alemania casi todo el tiempo, y este es mi maestro. O sea, tuve algunos antes que él, ¿no? O sea, decir, dos en concreto, tuve antes que él, que fueron como preparaciones, ¿no? Para este, ¿no? Pero yo el maestro ya lo he encontrado, ¿no? O sea, aparte del maestro Jesús de Nazaret, claro que es como el maestro por excelencia, ¿no? O sea, pero me refiero a gente con la que tú te encuentras, ¿no? Gente de carne y hueso, con la que tú puedes hablar y conversar. Para mí fue este hombre, Franz Jalics, ¿no? O sea, fue el que yo sentí que me dio lo que se llama en el mundo espiritual la transmisión. Vamos a decir que, porque la espiritualidad funciona de persona a persona, es como el amor. O sea, no se ama en general, sino que se ama a una persona, ¿no? O sea, pues la espiritualidad funciona así también, ¿no? O sea, necesitas recibir, puedes admirar a mucha gente, pero la transmisión te la da alguien, ¿no? O sea, en donde tú ves verificado que esto de la luz, que esto de la iluminación no es un cuento chino, sino que realmente hay personas que lo viven y sientes que tú estás llamado a vivirlo, ¿no? O sea, que tú estás llamado a ser un iluminado, luego podrán reconocer los demás o no, pero eso ya es otro problema posterior y en el fondo no es ningún problema, o sea, cada uno ve lo que tiene dentro. Y luego eso no significa que yo he tenido pues, más personas que yo he admirado y que siguen siendo referentes para mí, pero Jalix es mi maestro. Tiene un libro que tú decías, que tú nombras. Sí, sí, tiene varios, pero el fundamental, no muchos, tiene 7 libros en concreto, pero el fundamental se titula Ejercicios de Contemplación. Sí. Y ahora hay otro segundo libro que me he versionado yo, porque estaba muy descatalogado y se llama Escuchar para Ser, que también recomiendo vivamente. Ejercicio de Contemplación es un manual de meditación, mientras que Escuchar para Ser es un manual de escucha, ¿no? De relación interpersonal. Muy bonito también. Tú dices en algún lado que la meditación es la manera casi más salvaje de autoconocimiento. Sí, sí, lo digo salvaje porque es pues un poco cruda, ¿no? O sea, es poco benévola, ¿no? Es un poco, o sea, es muy seca, ¿no? Es muy desértica, ¿no? O sea, en la meditación nos salen todos nuestros fantasmas, ¿no? Sale todo lo que tenemos dentro que no, o sea, lo oscuro, sombrío que nos constituye, sale en el sueño y en la meditación. En el sueño tenemos pesadillas, ¿no? Y tenemos sueños simbólicos, ¿no? Que significan cosas, que el inconsciente sale por ahí, pero también en la meditación salen ahí, ¿no? O sea, y entonces por eso hace que no sea un camino de rosas, ni mucho menos. En realidad, bueno, ningún camino es de rosas. O sea, no, por ejemplo, el camino del amor o de la relación interpersonal, de pareja, por ejemplo, pues bueno, tendrá momentos muy dulces, pero también tiene momentos pues muy duros, ¿no? O sea, bueno, no sé, de acoplar, ¿no? Lo personal al otro, ¿no? Pues con la meditación pasa igual. O sea, decir que el silencio en general es árido. Por eso tú tanto el desierto, ¿verdad? Significa tanto para ti el desierto. Y el desierto es una metáfora, ¿no? Es una imagen que habla justamente de la interioridad, ¿no? O sea, decir que lo que uno descubre cuando hace la meditación de manera más o menos rigurosa y cotidiana es que somos desierto, ¿no? Es decir, que uno descubre que somos espaciosidad, ¿no? O sea, normalmente esto no lo descubrimos si no hacemos meditación, ¿no? ¿Qué quiero decir? Quiero decir que normalmente tenemos la cabeza y el corazón muy llenos de todo tipo de estímulos, de todo tipo o sea, de quehaceres, actividades, ideas, imágenes, ¿no? Y que solamente cuando haces este ejercicio, esta disciplina de ir vaciando, de irte desnudando, de irte silenciando, pues empiezas a descubrir que eres espacio, ¿no? Es como una habitación, si está muy llena de objetos, pues no puedes ni siquiera entrar, pero si te vas vaciando, pues empiezas a distinguir con claridad, pues aquí hay un enchufe, aquí hay un cuadro, aquí hay una puerta, pues la mente pasa igual, está tan llena que no vemos nada, pero si empezamos a vaciar, pues empezamos a distinguir, ¿no? Y al final, pues, bueno, al final, no es que sea al final, pero poco a poco vas descubriendo que eres espacio, que eres desierto, ¿no? O sea, y entonces cuando hay más vacío es cuando puedes escuchar la voz,
de la conciencia, ¿no? Tu propia voz. No la podrías escuchar si no se hubiese hecho ese vacío. Es el vacío el que posibilita la escucha. Por eso, por eso es tan importante esta práctica que no es nada esotérica, es una cosa muy concreta y muy al acceso de todos. Sí, dijiste también en algún momento que las sombras aparecen y también uno de tus libros es La biografía de la luz. ¿Cómo el manejo de las sombras y conforme van pasando los años y conforme vamos tratando de entender y de iluminar esas sombras? Ujú. Bueno, nosotros somos sombras también. La sombra es la otra cara de la luz. La luz es la sombra alumbrada. Eso significa que dentro de nosotros no somos solamente verdad, belleza y bien, como nos gustaría, sino que también somos codicia, ambición y vanidad. Y eso no nos gusta tanto, pero también somos eso. Entonces, es bueno mirarlo, eso, mirarlo, ¿no? Porque solamente mirándolo lo podemos conocer, ¿no? Solamente conociéndolo lo podemos, digamos, desarticular o lo podemos redimir. O sea, la mala noticia es que todos tenemos sombras, la buena noticia es que podemos curarlas, ¿no? Podemos cambiarlas de signo, ¿no? Y esa es la tarea, ¿no? Yo creo que la tarea fundamental es estar bien, porque solamente si estamos bien podemos amar a los demás. Nadie puede amar si no está bien, ¿no? O sea, porque no podemos dar más que lo que somos. Y si no estamos bien, pues daremos pues, algo emponzoñado, algo oscurecido, ¿no? Algo turbio. Por eso es una tarea fundamental estar bien, estar bien. O sea, esto es una tarea. O sea, mi principal preocupación es estar bien yo. Esto no es egoísmo en absoluto, simplemente porque me he dado cuenta de que si yo no estoy bien, no puedo sembrar el bien, es imposible, ¿no? Y en cambio, cuando estoy bien, irradias buen rollo, irradias alegría, ¿no? O sea, y eso la gente lo percibe, ¿no? O sea, es decir, que, hemos de tomarnos como un campo de cultivo, hemos de cultivarnos, ¿no? Ese es el culto que Dios quiere, ¿no? Que nos cuidemos unos a otros, pero también como a ti mismo, ¿no? Esta es la coletilla que nos olvidamos y que en el fondo no es la coletilla, es el preámbulo, ¿no? O sea, decir, ama al otro como a ti mismo, se presupone el amor a uno mismo, pero quizás no deberíamos presuponerlo porque tantas veces no nos amamos, no nos dedicamos tiempo, ¿no? Eh, o, o nos dedicamos un tiempo de baja calidad, ¿no? Sí. Hablas de ser nuestros centinelas de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Bueno, es ahí como donde o sea, el trabajo espiritual es sobre las emociones, sobre los sentimientos y los pensamientos, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? O sea, la emocionalidad es lo que nos acomuna con los animales. Los animales también tienen emociones, también se sienten tristes o contentos. O, y, y luego los sentimientos son un subproducto de los pensamientos. O sea, según tú piensas, sientes, ¿no? Si tú piensas, pues esto es un rollo, pues te sentirás mal, ¿no? O sea, es decir, y esto significa que nosotros tenemos, o sea, que la felicidad tiene que ver con el pensamiento. O sea, decir que según tú pienses serás más o menos feliz o infeliz, ¿no? Si tú piensas en clave muy oscura, pues vas a ser muy feliz, si piensas en clave más luminosa. No podemos intervenir en los hechos, pero sí en su interpretación, ¿no? Y esto va a generar un sentimiento u otro, ¿no? O sea, el trabajo empieza fundamentalmente con la emocionalidad, ¿no? O sea, es decir, que todos reaccionamos, ¿no? O sea, o más que reaccionamos, ante todo se despierta un mundo, que es el mundo emocional, por los sucesos exteriores o interiores, ¿no? que vivimos, ¿no? Entonces, normalmente somos víctimas de esta emocionalidad que se despierta, pero el trabajo espiritual sirve precisamente para darnos cuenta cuando surge, para empezar a observarla, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, estás enfadado, pero te das cuenta, empiezas a decirte, estoy enfadándome. Entonces, cuando ya empiezas a observarlo, empiezas a no ser víctima, sino a ser señor, porque puedes empezar a distanciarte de eso. La observación ya es una distancia de eso, ¿no? Ese es el poder de la observación, ¿no? Y bueno, la meditación ayuda precisamente a eso, a darte cada vez más cuenta de tu emocionalidad
y por tanto a tenerla más, no sé si controlada, pero más, sí, o sea, no dejarte arrastrar por ella, ¿no? O sea, eso por una parte. Y luego el trabajo del pensamiento, que también es muy importante. O sea, yo creo que tenemos que cuidar que, que la información que tengamos sea la información correcta, ¿no? Es decir, que porque si tenemos una mala información vamos a pensar mal, ¿no? Y por tanto ese pensamiento nos va a enturbiar, nos va a oscurecer. Entonces, por eso también es muy importante no solamente el trabajo contemplativo o meditativo, sino el trabajo cognitivo, ¿no? O reflexivo, ¿no? Que bebamos de fuentes de personas sabias, ¿no? No de cualquier fuente que a lo mejor nos dan una información pues confusa, ¿no? O confundida, ¿no? O sea que como ves hay muchísimo que hacer. Sí, ya para cerrar, nuestra vida, nuestra edad, el tiempo, la pregunta de quiénes somos, a qué vinimos, ¿tú crees que la vamos respondiendo o cómo hay personas que nunca la responden? O sea, cómo al aproximarnos hacia el final, esa pregunta yo creo que cada vez crece o toma más dimensiones. ¿Tú qué opinas? Opino que normalmente vivimos de espaldas a las grandes preguntas, ¿no? O sea, decir, que vivimos entretenidos con estímulos externos, ¿no? Que nos hacen pues, vivir en la superficie y no entrar en la aventura personal. O sea, creo que aunque sea un diagnóstico un poco triste, pero no me queda más remedio que decirlo, creo que la mayoría de las personas no hacen la aventura interior, sino que se quedan en la pura exterioridad, ¿no? O la hacen de una manera muy superficial, no se lo han tomado en serio, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Y por eso, pues no viven en plenitud, pero yo creo que sí que estamos llamados a una gran plenitud, no solamente en la vida eterna, sino en esta vida también, ¿no? O sea, eh, entonces, creo que son pocos los que de alguna manera se toman en serio el camino espiritual, que es tanto como decir el camino de la vida, lo que va mucho más allá de las configuraciones históricas, circunstanciales, que si uno es una profesión u otra, o está en un estado de vida, casado, soltero o lo que sea, ¿no? O sea, decir que todo eso son cosas muy circunstanciales, pero lo esencial, evidentemente, se traduce en lo circunstancial, pero también va más allá, ¿no? O sea, lo importante aquí no es que tú seas mexicana y yo español, que tú seas mujer y yo soy hombre, ¿no? Que uno sea creyente y otro agnóstico. O sea, lo fundamental es que somos personas, ¿no? Que tenemos un corazón, que sentimos, que nos gusta el amor. O sea, esto es lo esencial, ¿no? Entonces, la mirada de la persona espiritual está en lo esencial, no en lo circunstancial. Pues muchas gracias Pablo por haber estado aquí con nosotros en Enlace 50 y pues ya el último mensaje para nuestro público para que guarden una última frase tuya de despedida. Y cuando me dicen esto de una última frase, yo suelo decir esto, ¿no? Mira amorosamente tu sombra, ¿no? Es decir, todos tenemos algo que nos preocupa, algo que nos oscurece, algo que nos parece que, bueno, pues que ahí está el problema, ¿no? Pues aprende a mirarlo breve y amorosamente, ¿no? Y eso irá dando su fruto. Pues un gran mensaje. Muchas gracias, de veras, muchísimas gracias por esta entrega de tiempo y de cariño y de todas tus palabras que tuviste con nosotros aquí en Enlace 50. Te deseo lo Pues mejor, que estés muy bien. gracias a ti, Concha, y también a todos los radioescuchas.